Tienes entonces 20 minutos y a partir de allí vamos a tener unos 40 minutos para conversar. Bueno, gracias, profe, por la presentación, por organizar este espacio y a todas las personas que han sacado algo de su tiempo para escucharme y seguramente retroalimentarme ahorita con sus preguntas y comentarios. Entonces, hoy les voy a presentar como es mi primera presentación porque soy estudiante de primer semestre. Pensé presentar lo que sería mi proyecto, introducción del trabajo, ¿no? Entonces, para dar un contexto de dónde surge la investigación, de qué trata y qué quiero lograr con ella, ¿no? Entonces, bueno, ya todos han visto el título, el design a la conciencia, salto de la analítica existencial heideggeriana al existencialismo sartreano. Como podrán sospechar, se trata de un trabajo que va a tomar a estos dos autores, a Jean-Paul Sartre y a Martin Heidegger. Y mi interés realmente es saber la influencia del primero, o sea, de Heidegger en la filosofía sartreana. Esto enfocado o delimitado a dos conceptos fundamentales de ambas filosofías. De hecho, cuando surge esta idea de iniciar este proyecto fue cuando en una cita del Ser y la Nada, donde Sartre dice que se podría aplicar, bueno, la que les estoy mostrando ahora mismo, podría aplicar a la conciencia la definición que tiene Heidegger o que reserva Heidegger para el Dasein, es decir, un ser por el cual su ser está en cuestión, su ser. Y bueno, después Sartre dirá que le daría un pequeño cambio. Entonces, esto me generó mucho interés porque, bueno, les digo, el concepto de conciencia en la filosofía sartreana es fundamental. A partir de ahí va a elaborar o va a ser el soporte de toda su filosofía. O sea, a partir de ahí va a poder justificar o desarrollar el carácter inherente de libertad en el ser humano, que va a ser el gran tema sartreano, ¿no? O por lo menos del primer Sartre. Entonces, y con Heidegger, pues el tema del Dasein también va a ser fundamental en Ser y Tiempo, ¿no? Se va a hacer todo un desarrollo de este concepto. Entonces, estos son dos conceptos que son fundamentales en ambas filosofías y que Sartre va a decir que la definición del Dasein se puede aplicar a su definición de conciencia. A esto, pues, lo primero que se podría pensar es que se trata de una influencia de la filosofía heideggeriana a la sartreana, y de hecho, en Cuadernos de Guerra, un texto que escribe Sartre en 1940, cuando Sartre ya comienza, cuando tiene su segundo encuentro con Heidegger, el primer encuentro fue en el 36, que fue un encuentro no fructífero, el mismo Sartre confiesa que no lo entendió. Bueno, y leí el texto, el primer texto que leyó fue que es Metafísica de Heidegger, y en este segundo encuentro, pues lo va a leer nuevamente, se va a apropiar más de la tesis heideggeriana, va de nuevo a leer Ser y Tiempo, y dirá Sartre que en esta segunda lectura fue fructífera porque ya había agotado a Husserl. Sartre, el primer momento de la filosofía sartreana es un estudio de Husserl. Sartre se siente muy emocionado por la filosofía de Husserl, participa por una beca y va a estudiar 7 años, 6 años a Husserl en Alemania. Y cuando la agota, o sea, cuando ya eh, lee todo, pues lee textos como Ideas, eh, entre otros, bueno, meditaciones cartesianas, ya va a poder entrar a estudiar a Heidegger, porque inicialmente dijo que eh, no le gustó lo que vio de Heidegger, ¿no? Además de no entender. Pero en esta segunda parte, y lo va a decir en Cuadernos de Guerra, que es la cita que ahora mismo están viendo, es donde Sartre va a decir que sí, va a confesar que se siente influido por la filosofía de Heidegger, ¿no? Entonces, pero, y aquí yo pregunto, ya podríamos hablar un poco
entrar en lo que sería el planteamiento del problema. Ahí yo pregunto, o sea, ¿pero qué se refiere Sartre con esta influencia providencial, ¿no? Si se está hablando igual, de la misma forma que lo influenció Husserl, o de la misma forma que lo influenció, o sea, Descartes. Aquí, pues, yo aclaro con Husserl, bueno, lo que les explicaba ahorita, la emoción que tiene Sartre de estudiar a Husserl, como resultado de estos 7 años, Sartre va a publicar La trascendencia del ego, va a publicar Bosquejo, una teoría de las emociones, y la imaginación, lo imaginario, y un pequeño artículo sobre la intencionalidad. Y todos estos textos, si bien son resultado del estudio Sartre, tampoco es que sean textos que vayan a ser una continuación del pensamiento Husserl, al contrario, irá, confesará el mismo Sartre, irá en contra, será como un estudiante que va en contra de su maestro, ¿no? O sea, después de absorber la filosofía de Husserl, Sartre le va a hacer algunos reproches y en esos textos se van a dar cuenta. Y en el caso de Descartes, va a ser, Sartre se confiesa cartesiano, pero no un cartesiano como una continuación, sino como una reivindicación. Y esto aparece en la conferencia que dicta la Sociedad Francesa en 1940, creo, 47, donde Sartre va a hacer una defensa del cogito cartesiano, pero eh, tratando de no cometer el error, según él, de que cayó Descartes, es decir, caer en un solicismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Heidegger? Yo aquí pregunto, o sea, o también doy la opción o hago la pregunta de que si se trata de una mala interpretación del filósofo francés a la obra heideggeriana, como lo dicen estudiosos como Saraf en su tesis doctoral, donde afirma bueno, la tesis sartreana es una mala interpretación de Heidegger, ¿no? O Coffin en su artículo que dice que el concepto que Sartre eh, menos comprendió mal o interpretó mal fue el de Dasein, ¿no? Entonces bueno, esto es de interés para la presente investigación por el enfoque o la delimitación que le estoy dando, ¿no? Entonces, es una literatura que no es uniforme. Estos autores les decía, dicen que Sartre malinterpretó a Sartre, pero hay otros autores que van a decir que se trata de una influencia. O sea, de hecho, algunos van a encasillar el existencialismo sartreano con la analítica existencial de Heidegger en una misma bolsa, ¿no? Y todo esto tiene una razón, ¿no? O sea, esto se debe porque bueno, si ustedes leen el Ser y la Nada van a encontrar mucho lenguaje heideggeriano en este texto. También en la conferencia en el que dicta Sartre sobre el existencialismo y el humanismo, Sartre va a encasillar a Heidegger como los existencialistas ateos. Y bueno, en Cuadernos de Guerra, lo que ahorita les decía, la cita de la supuesta influencia que le causó Heidegger a Sartre en Ser y Tiempo. Por otro lado, después de que Sartre publica la conferencia del existencialismo y humanismo, Heidegger, pues, pareciera desmentir las afirmaciones lanzadas por Sartre, pues, en la respuesta que da en Cartas sobre el humanismo, queda fijada la gran diferencia de su filosofía con el existencialismo cristiano, ¿no? Entonces, además hay otros hechos históricos en el que, bueno, hay según Gadamer, Heidegger no pasó de la página 40 del Ser y la Nada, hecho curioso porque después Heidegger va a escribir una carta donde va a felicitar a Sartre por el Ser y la Nada, va a decir que es uno de los autores que mayor han entendido su filosofía. Y si algunos que le ponen malicia al asunto dirán que no, que eso lo hizo Heidegger porque Alemania había perdido la Segunda Guerra Mundial y necesitaba estar contento con los aliados porque ya había empezado la cacería de brujas, ¿no? Entonces, pero hay otro texto que donde Gadamer va a decir que no, que Heidegger tenía varias versiones del ser y la nada, y en una de esas sí lo tenía completo. Entonces, todo esto para mostrarles que esta no es algo que esté dicho, algo que listo, ya podemos decir que es así,
sino que es un debate, un problema que no está resuelto. No está resuelto por todo lo que les he dicho. No hay una sola discriminación en la literatura, ¿no? Como hipótesis, en contra de lo que aparece en la literatura filosófica y de lo expresado por el mismo Sartre, mi hipótesis es que no existe una identificación entre el pensamiento heideggeriano y el pensamiento sartreano, sino que se tratan de dos pensamientos distintos que se abren por diferentes caminos. Con esto no estoy diciendo que Sartre no haya sentido admiración o inspiración por Heidegger, todo lo contrario, ciertamente eh, Sartre se sintió muy impresionado por la filosofía de Heidegger, pero no por ello significa que sea una influencia o una continuidad de Ser y Tiempo, ¿no? De hecho, sí, bueno, ahora decimos los títulos de las dos grandes obras, pareciera que sí, Ser y Tiempo y Ser y la Nada, ¿no? Tampoco eh, es- creo que se trate de una mala interpretación de Sartre por a la filosofía de Heidegger y específicamente Ser y Tiempo, por algunos argumentos que le voy a dar ahora y otros que he venido encontrando. Entonces, bueno, aquí también debo decir que lo que se trata es una resignificación de las nociones heideggerianas. Es algo muy usual que hace Sartre, que se apropia, absorbe los conceptos de los filósofos y los usa para su propio proyecto, ¿no? Eh, que va a ser un proyecto diferente al de Heidegger. O sea, mientras a Heidegger le interesa una descripción a nivel ontológico existencial del Dasein, y aquí hay una cita, la voy a leer, abro comillas: la cuestión de la existencia es una incumbencia óntica del Dasein. Para ello no se requiere la transparencia teorética de la estructura ontológica de la existencia. La pregunta por esta estructura apunta a la exposición analítica de lo constitutivo de la existencia. A la trama de estas estructuras la llamamos existencialidad. Su analítica no tiene el carácter de un comprender existentivo, sino de un comprender existencial. La tarea de una analítica existencial del Dasein ya se encuentra bosquejada en su posibilidad y necesidad en la constitución óntica del Dasein. Cierro comillas. Y esta es como la de Heidegger, preparar algo previo para la pregunta del ser, ¿no? Para, para poder responder a la pregunta del ser. Entonces, y en el caso bueno, lo que se trata es un orden puramente formal. El ser humano no posee una esencia yo creo que aquí me, un error sí, aquí hubo un error bueno, me faltó aquí yo ponía un ejemplo en la diapositiva, me disculpo. Y es que la frase capital que aparece en el existencialismo sartreano o en la conferencia que dicta, que fue muy popular, que también se prestó para malinterpretaciones, de Sartre es: la existencia precede a la esencia, ¿no? Y alguno podría decir que se trata de lo mismo que la frase de Ser y Tiempo, cual dice eh, que la existencia es la esencia del ser, ¿no? Y bueno, acá no, son dos cosas diferentes. Pues una trata de un orden puramente formal. El ser humano no posee una esencia que lo define en su contenido, sino una estructura que lo define en su modo de ser, es decir, la existencia. Esa estructura que conceptualiza formalmente las formas de toda posible ejecución es la constitución del ser. En otras palabras, para Heidegger, la existencia es la determinación del ser, y su analítica existencial pretende encontrar todas las formas posibilitantes de todo modo de comportamiento. Lo que les decía ahorita, ¿no? Buscar algo previo, las estructuras de la existencia misma. En caso de Sartre, con su tesis La existencia precede a la esencia, indica que a partir de la libertad y el puro accionar del ser humano se irá construyendo una esencia. Dicho de otra manera, no hay una a priori que determine el comportamiento del ser humano, sino que de su elección se irá formando un modo de ser, ¿no? Entonces, eh, es más, aquí en el caso de Sartre, más
de la descripción de la existencia, de la ejecución, de los modos de esta existencia que de algo previo, ¿no? Ahora, em, aquí les leo una cita de Carta al Humanismo, que ahorita les estaba contando, donde Heidegger dice que, hablando de Sartre, la frase capital de Sartre sobre la preeminencia de la existencia frente a la esencia justifica, sin embargo, el nombre existencialismo como un título adecuado a esta filosofía. Pero la frase capital de existencialismo no tiene nada ni lo más mínimo en común con la frase de ser y tiempo, aparte del hecho de que en ser y tiempo no puede ser pronunciada una frase sobre la relevancia entre esencia y existencia, pues se trata allí de aclarar y preparar algo previo. O sea, aquí Heidegger confirma lo que les he venido contando de la diferencia entre ambos autores y el propósito de cada uno, ¿no? Ahora, em, bueno, yo no sé si lo leí o no lo dije, pero el propósito sartreano es de construir una metafísica de la condición humana. Este es un término acuñado. Sartre no lo utiliza en su filosofía, sino que yo lo tomo prestado de Carla Cordúa, por un artículo que tiene sobre Heidegger y Sartre, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque, o sea, no, cuando hablo de metafísica no me estoy refiriendo a, a la idea clásica del concepto metafísica, o sea, podrían entender los modernos, sino como lo quiere entender Sartre, como lo quiere hacer Sartre, o sea, un pensamiento o una filosofía que pueda dar explicación del mundo, del individuo en relación con el mundo, no como algo separado, sino como algo dado, algo que está relacionado directamente, que no existe algo, algún tipo de interioridad ni de misticismo, sino de una teoría que dé cuenta de la realidad, ¿no? Ese es el propósito sartreano y cuando hablamos de condición humana, pues son estos modos de ejecución del hombre en relación a la libertad, en relación al otro. Entonces, esa es como la gran brecha entre Sartre y Heidegger, que bueno, yo les quería mostrar. Hay una carta que Sartre le escribe a Simón de Beauvoir, Cartas al Castor, donde bueno, confirma lo que les estoy contando, donde dice Sartre, abro comillas, creo que es realmente interesante y novedoso lo que estoy haciendo. Ya no tiene nada de filosofía husserliana, ni de Heidegger, ni de nada. Se parecería más bien a todas mis viejas ideas sobre la percepción y la existencia, ideas muertas antes de nacer por falta de técnica, pero que actualmente puedo tratar con toda la técnica fenomenológica y existencialista, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, lo que necesitaba Sartre estos autores era la técnica para elaborar su propio proyecto, ¿no? Y bueno, esto sería como la justificación de mi trabajo. Lo veo relevante e importante porque, además de lo que les he dicho, de que la literatura no hay una sola discriminación, eh, no hay un estudio lo profundamente riguroso que realmente dé cuenta de, de esta relación Sartre-Heidegger, sino que por comentarios, por lo que les decía ahorita, han tomado una postura y se han precipitado a decir algunas de las afirmaciones que ahorita les contaba. Entonces, creo que se debe hacer bueno, no creo, estoy seguro que se tiene que hacer una investigación con toda la rigurosidad del mundo para esclarecer esta relación Sartre-Heidegger, para limpiar de todos estos prejuicios y bueno, dar, dar cuenta de ambas filosofías y quizás en un futuro pues ver si pueden relacionar y dar un nuevo aporte, ¿no? Desde los diferentes proyectos y perspectivas de ambos autores. Bueno, yo creo que ya me gasté los 20 minutos, entonces muchas gracias. Creo que pude dar cuenta de lo que quiero hacer, de lo que estoy investigando y seguramente ahora vamos a profundizar un poco tus preguntas y comentarios. Arturo, muchas gracias por la presentación.
por las diapositivas que nos permitían pues como seguir mejor el hilo de lo que usted nos estaba presentando. Yo invito a los participantes, a las participantes que tengan preguntas, que se animen a conversar, que tengan comentarios, inquietudes, eh, aportes que puedan eh, contribuir al desarrollo pues, de este proyecto, que claro, están en su fase inicial y hay varias cosas. Artur, yo quisiera preguntarte, yo no soy, yo desconozco casi todo sobre fenomenología, pero como un lector quiero preguntarte, bueno, el corazón de tu trabajo, como se desprende al final, planteas como un contexto en el que mostras que no hay claridad acerca de cuál es esa relación entre Heidegger y Sartre, y luego mostrás que el corazón de su trabajo sería clarificar esa relación. En varios aspectos hablaste, por ejemplo, de influencia, cuál es la posible influencia, y eso supone ya que hay un tipo de relación, ¿cierto? Que esa relación es una influencia, bien sea positiva o negativa, inspira para crítica, etcétera, pero que hay allí ya algún tipo de relación. Lo que yo quisiera es, si nos pudieras precisar, cuando estás hablando de esa relación, exactamente de qué estás hablando. Es decir, estás hablando de una relación entre las ideas que de Heidegger pueden haber llevado a algunos planteamientos de Sartre, positiva, negativa, es decir, cuando estás hablando más bien de una relación en un sentido como bidireccional, es decir, algo que va del uno al otro y regresa, discute, o estás hablando también de una relación, porque me parece que en tu presentación también hay algunas mediaciones, mencionaste a Gadamer, por ejemplo, entonces no sé si también cuando estás hablando de esa relación entre Heidegger y Sartre, estás hablando también de una relación, claro, porque uno tiende a pensar un movimiento de lo uno hacia lo otro, pero con tu trabajo me pregunto si tal vez no estás pensando, o si es parte de tu trabajo, una relación que también está mediada por la relación que tienen con Gadamer, que va de un lado al otro, es decir, de Sartre a Heidegger, de Heidegger hacia Sartre, etcétera. Es decir, ¿cómo estás pensando esa relación en esa perspectiva? Y bueno, yo creo, bueno, no creo, lo que inicialmente lo presento, o sea, direccional, o sea, de Heidegger hacia Sartre, o sea, que tomó Sartre realmente de Heidegger para su propio proyecto, para su propia filosofía, y a partir de ahí, pues se puede decir si se trata de una discusión, como la tuvo con Husserl, si se trata de una reivindicación, como fue en el caso de Descartes, o si realmente Sartre no entendió a Heidegger y simplemente hizo algo totalmente diferente, ¿no? Lo cual no sería como mi, mi intuición primera, ¿no? Sino más bien lo que les decía al final, que se trata de reinterpretar, de tomar unos conceptos y aplicarlos para el proyecto personal sartreano y su propia filosofía, ¿no? Entonces, sí, pues creo que si entendí bien la pregunta, eso podría decir igual. Me delimité porque hay muchos temas en el ser y la nada que son muchas referencias a Heidegger, o sea, el tema con el Mitsein, el tema con la otredad, o sea, hay muchos temas que serían genial trabajarlos todos, pero como la vida no alcanza para tanto, ni los 3 años, estoy solamente limitado al concepto de Dasein y de conciencia, porque son conceptos fundamentales en ambas filosofías y claro, a partir de ahí creo que podríamos ya ver los otros conceptos, ¿no? Para posibles investigaciones o quizás yo mismo en otras investigaciones, pero específicamente es qué tanto tomó Sartre de Heidegger, cómo lo tomó, si lo tomó bien, si lo malinterpretó, si no lo tomó, y estudiar su filosofía, ¿no? Si son totalmente diferentes o hasta ahora sí, o sea, hasta ahora ya estoy en la elaboración del primer capítulo, de hecho ya mandé que sería los primeros subcapítulos y hasta ahora son
proyectos totalmente diferentes que bueno, es curioso porque a pesar de la diferencia llegan en puntos en común, o sea, llegan a conclusiones iguales, ¿no? Con diferentes caminos, pero llegan a diferentes conclusiones, lo cual me parece muy interesante. Y quería añadir otra cosa sobre eso, pero se me olvidó. Bueno, si recuerdo ahorita lo menciono. Está bien, tal vez en las respuestas a los otros colegas vas recordando. Tenemos una pregunta, una intervención primero, profesora Paula Cristina Mira, y luego el profesor Sergio Muñoz. Profesora Paula Mira. Gracias. Buenos días, Arturo Alberto. Muchas gracias por su presentación. Em, yo solo tengo un comentario pequeñito, a pesar de su juiciosa presentación y de lo que le ha explicado al profesor Orozco, pues yo sigo sin tener claro el norte de su trabajo. Incluso hubo un momento en que usted en la presentación me pareció escucharle que su hipótesis era que Heidegger y Sartre no eran lo mismo, no eran el mismo pensador, y usted quería discutir con esa tesis pues como de identidad que tenían otros. Eh, y esa parte no se la entendí, pero pues fuera de eso yo sigo viendo como un problema con el norte, digamos, si hay una influencia o no, que le entiendo hasta ahora que es su trabajo, la pregunta sería, pues, ¿cuál es la relevancia en encontrar ahí una influencia o no? Es decir, si usted dice que eso significa un cambio, o sea, su tesis es ya desde el principio que esa influencia pues significa un cambio sustancial en algún presupuesto, interpretación o algún punto esencial de la filosofía sartreana, pero si es solo como explorar la relación, pues me queda un poco la duda acerca de la relevancia porque pues digamos, Heidegger se comunicó más o menos con todo el mundo en su tiempo, y influencias hay muchas, digamos, pero no sé, si no lo tiene pensado, yo sí le sugeriría que haya una, pues como un planteamiento más allá de la relación, de la posible influencia, alguna relevancia pues clara de esa relación. Yo veo que su presentación, que como es tan juiciosa, podemos juzgarla bien, se concentra mucho en cómo se encontraron, cuándo se encontraron, bueno, estas cuestiones que pueden tener cierta importancia, pero como le digo, a mí se me escapa un poco, pues, para dónde va ese estudio de esa relación. Muchas gracias, Arturo. No, gracias a usted, profesora Paula, por estar muy atenta y darme sus comentarios. Bueno, yo sí creo que la importancia está en el modo de estudio a la hora de abordar a Sartre, que en el modo interpretativo, ¿no? Porque a la hora de estudiarlo, pues ya se parte con unos prejuicios de, de que, bueno, yo mencioné varios, que es una continuidad de ser y tiempo, que es una mala interpretación de ser y tiempo, que es, bueno, todo lo que les ponía a la mesa. Y entonces estos prejuicios no permiten realmente tener a ciencia cierta cuál es el proyecto sartreano, cuál es su interés por traer específicamente a Heidegger en su trabajo, qué toma realmente de él, cómo lo toma, si no lo entiende bien, si no lo entiende bien, y para el proyecto propio que sería ya esto de la construcción de la metafísica sartreana, ¿no? Bueno, entonces, sí, yo me iría por el lado a la hora sería como la contribución, ¿no? De abordarla a la hora de interpretar hacer una exégesis del ser y la nada, sobre todo el ser y la nada, que es el texto que mayor tiene referencias a, a Heidegger. Cuanto a la hipótesis, que fue una hipótesis inicial, yo lo que planteo es que eh, no es, o sea, no, son dos pensamientos diferentes, sí, o sea, de la filosofía, son dos proyectos diferentes, la filosofía de Heidegger y la filosofía de Sartre, y ahora explorando más y
bueno, preparando lo de hoy y más lo que ya he venido desarrollando en estos meses, eh, es interesante porque a pesar de que son dos filosofías diferentes, a pesar de que tienen objetivos diferentes, caen en lugares comunes en relación al estudio del individuo, ¿no? O sea, el hecho de la idea de la conciencia como intencionalidad, y bueno, en el caso de Javier no va a utilizar el concepto de conciencia, eh, pero sí es como una defensa inicial a toda conciencia de conciencia de algo de la tesis de Husserl. Me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante que desde dos diferentes perspectivas lleguen a una misma conclusión y en esa parte pues habría un aporte muy valioso, ya no como un trabajo interpretativo, inicialmente fue mi interés, o aclaratorio, sino un aporte a la comprensión del individuo o del Dasein, ¿no? Si queremos mencionar palabras heideggerianas, entonces, bueno, eso podría responder, no sé si la profesora quisiera añadir algo más, o podemos ir. Sí, la Pero profesora yo entiendo Paula, la... sí. No, profesor, no, Arturo, muchas gracias. Yo sigo pensando que ahí todavía hay bastante trabajo por hacer en la tesis de trabajo y en la relevancia, en la justificación filosófica, pero le doy la palabra a los colegas. Sí, sí, de hecho, o sea, esa misma apreciación la tuve con el profesor Andrés, y es que en el primer capítulo yo ya medio delimitando, ¿no? Ya me he ido metiendo, entre más he avanzado con la literatura, con la investigación, me he encontrado varias cosas y pareciera que el rumbo pues se podría redireccionar a un tema muy específico, que es el problema de la teoría de negatividad, pero bueno, hoy no lo traje porque es el primer capítulo, pero sí está determinando mucho en lo que estoy pensando, o sea, en lo que inicialmente quería hacer en mi trabajo. Igual, como todavía no está listo, tampoco puedo modificar esta primera investigación o este primer interés que tengo y que desarrollé y que, bueno, ahora se está profundizando, pero sí, ciertamente hay que profundizar más, ¿no? Para aclarar. Arturo, muchas gracias. Profesor Sergio Muñoz. Sí, sí, buenos días Arturo y buenos días para todos y para todas. Arturo, antes de hacerte mis comentarios, dos preguntas muy puntuales porque creo que no alcancé a captar al principio. Estás en el primer semestre del doctorado Sí, primer semestre. y tú ya escribiste tu proyecto o el proyecto de doctorado o Sí, apenas o en ya qué. el proyecto ya está escrito, o sea, no lo he modificado porque estoy escribiendo los otros capítulos, bueno, estoy escribiendo el primer capítulo y a medida que vaya encontrando nuevas cosas, pues lo voy modificando. De hecho, ya he tenido algunas modificaciones, ¿no? Entonces, y lo que presenté hoy fue precisamente una parte del proyecto, ¿no? Enfocándome en sí, eso. Listo. Bueno, no, entonces voy a tratar de ser pues como un poco cuidadoso con lo que voy a decir para ver si ello te puede ayudar también con tu trabajo. Por lo que nos presentaste y las respuestas que ya le diste a la profesora Paula y al profesor Sergio, cuyas preguntas pues comparto y preocupaciones, pues uno nota que todavía no tienes muy claro cuál o muy clara cuál va a ser la ganancia de tu proyecto. O una vez que tú propones una interpretación, que es lo que estás diciendo, tienes una interpretación o una forma de abordar el análisis, tanto de la analítica del Dasein en Ser y Tiempo, como de la conciencia, que creo que fue lo que te entendí, en el Ser y la Nada, que tú sugeriste que tienes un camino interpretativo
que te lleva, digamos, a ir más allá de ciertos prejuicios que parece que ya es reconocido en una especie de estado del arte. Entonces el paso siguiente es una vez uno se ha posicionado de esa manera, es decir, tengo una forma concreta de interpretar que me permite establecer una relación X entre los autores. No creo que sea en este momento necesario que yo profundice en qué tipo de relación sea, eso es algo que debes precisar tú, si hay o no una relación de reciprocidad o influencia negativa, qué sé yo. Ya ahí lo que sigue es, bueno, ¿yo qué gano con eso? Pues, al hacer yo este tipo de interpretación. ¿Cómo supero entonces yo los prejuicios que he identificado? Y entonces, ¿qué aporta eso a una discusión en el terreno de estos dos conceptos que está relacionando? Entonces, eso a mí me lleva a pensar que pues sí, por eso lo digo con mucho cuidado, porque el que está trabajando en el proyecto eres tú, tienes una relación muy específica con tu asesor. Eso a mí me llevaría a darte un primer consejo que pareciera ser que es más urgente ocuparse intensivamente del proyecto más que de escribir un capítulo, porque pareciera ser que estás esperando que a medida que avances en los capítulos, entonces eso te va a traer la respuesta sobre el aporte y la ganancia que se deriva de la propuesta interpretativa que tiene. En este momento nosotros podríamos seguir insistiendo entonces, ¿cuál es esa propuesta interpretativa? ¿Cómo se diferencia de otras propuestas interpretativas? O sea, podríamos seguir insistiendo en esa línea y sospecho que vas a darnos respuestas más o menos parecidas a las que ya le diste tanto a la profesora Paula como al profesor Sergio. Entonces, por eso la primera intuición que uno tiene es que hay que volver pues la intuición mía, o sea, y recomendación, hay que volver al proyecto e intentar que en ese proyecto se materialice, así sea de una manera provisional, cuál es la ganancia del aporte que tú ya crees que va a surgir una vez escribas la tesis. No que ese aporte aparezca por allá al final, pues porque eso es como, de alguna manera uno, no sé, dejar casi que al azar y a la suerte qué va a pasar. Entonces, pues la primera invitación es como volver críticamente al proyecto, de modo que de ese estado del arte surja claramente cuál es tu propuesta interpretativa, cómo con esa propuesta interpretativa superas los prejuicios que dices de haber identificado, y al hacerlo, entonces, ¿qué es lo que estás ganando? ¿O qué es lo que estás realmente aportando? De otro lado, cuando uno pues mira el título, pues yo estaba muy interesado en participar también por el título. El título le sugiere a uno muchas cosas. Recuerda que tu título, si sigue siendo el mismo, ya no recuerdo cómo estaba la primera diapositiva, aparece el Dasein a la conciencia, 2 puntos, un salto de la analítica existencial heideggeriana al existencialismo sartreano. Eso de alguna manera ya sugiere como que uno tiene muchas cosas decididas. Pues sugiere como no sé si así lo veas, sugiere como una especie de ruptura entonces entre la concepción del Dasein y la concepción de la conciencia. Sugiere que entonces no podemos interpretar la conciencia en el sentido del Dasein, pues eso sugiere el título. E incluso pones ahí esa expresión tan peligrosa, un salto, ¿no? Que un salto de alguna manera, existencialmente hablando, tiene una ventaja y una desventaja. Un salto significa que hay un vacío y que ese vacío no se puede llenar, sino como por medio de una evasión. ¿Sí? Como quien dice, en tanto no hay continuidad entre la analítica existencial y el existencialismo sartreano, entonces aquí solo podemos evadir ese vacío. O un salto también puede, y lo digo pues existencialmente, porque uno de los autores que más conozco, que es Kierkegaard, pues justamente se ha ocupado pues de ese concepto del salto. Pues yo no sé si lo estabas pensando así, por eso te estoy llamando la atención sobre el título. Porque salto quiere decir que hay algo que escapa a la razón o que no se puede dar cuenta por medio de conceptos racionales, y esa ausencia de conceptos racionales allí implica que yo solo puedo pasar de un estado a otro por medio de un acto que se sale de la lógica, digámoslo así, racional. Entonces yo no sé si eso es lo que estás proponiendo con la idea de un salto.
que la relación entre ambos autores estaría mediada por una especie de vacío que solo se puede superar apelando a conceptos no racionales. Pues yo sé que te puede sonar un poco extraño lo que estoy diciendo, pero, pero si ese no es el caso, entonces ya de entrada en el título habría que repensar por qué estás introduciendo ahí como ese concepto del salto, que en sentido existencial no solo para Heidegger, sino también para Sartre, pues tiene mucha relevancia, porque justamente lo que está en juego es dar cuenta de la existencia más allá de la racionalidad dominante, es decir, por fuera de la lógica de los discursos, digámoslo así, racionales. O mejor dicho, operamos con conceptos no racionales cuando se trata de llegar a la profundidad de lo que implica cada uno de estos extremos. Entonces ya de entrada el título sugiere como que hubiese una concreción, pero al mismo tiempo deja los vacíos que te estoy señalando, como si pasar de la sana de la conciencia pues se tratase de dos asuntos diferentes, ¿sí? O como que ese paso estuviese mediado por algo enigmático, que es lo que denominas ahí un salto. Entonces recapitulo ya para no extenderme mucho. Primero la sugerencia de que hagas el esfuerzo de pronto volver al proyecto y allí precisar tu propuesta interpretativa, cómo con ella superas los prejuicios que identificas y qué ganas al hacer eso. Y en segundo lugar, que eso también te lleve como a pensar si el título del trabajo, si es el que estás proponiendo, porque, porque solo el título sugiere todo lo que te acabo de decir. Esos serían por ahora, Arturo, mis comentarios. Sí, profe, muchas gracias. Muy preciso y creo que metodológicamente me puede servir mucho volver al anteproyecto, ¿no? Yo he ido investigando y es como seguir un rastro, ¿no? La, ahora que usted decía mucho lo del salto, eh, coincide mucho con lo que he ido encontrando, ¿no? Porque el primer texto que lees de Heidegger es que es metafísica. Heidegger no va a responder qué es metafísica, sino que va a ser metafísica y va a plantear el problema de la nada, ¿no? Entonces, eso pues daría a pensar que hay que hay una continuidad, ¿no? Vuelvo con el juego de si hay o no hay. Pero Sartre, en una entrevista que tiene con Simón de Beauvoir en Conversaciones con Sartre, creo que es, no recuerdo el texto, va a decir que no, que el ser de nada surge por un descubrimiento que hizo en el imaginario, que es lo que estoy escribiendo ahora, y eh, el concepto de la nada surge del libro de Kierkegaard sobre el concepto de angustia, ¿no? Y es muy interesante porque en el descubrimiento que dice Sartre, que ahorita usted decía y me hacía recordar, es que para poder superar el problema de la comunicación del pollito con el mundo, con la red extensa o del individuo con la extensión, con el mundo, eh, o el de la imagen, eh, se necesita hacer un acto de irrealidad, o sea, se necesita irrealizarse para poder alcanzar el objeto irreal, ¿no? Entonces, no sé, me pareció muy chévere que mencionara lo, lo de la idea del salto, y porque inicialmente yo no lo había visto así, pero ahora que usted lo menciona, pues eh, sí podría, me parece muy pertinente. Igual, replanteándome nuevamente el anteproyecto, más lo que ya llevo, seguramente podría cambiar el título, ¿no? Podría modificarse un poco y ser más preciso. Entonces, nuevamente le agradezco. Profesor Celi, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Tiene la palabra Hans Zanabria. Hans, adelante. Sí, buenos días, Arturo, muchas gracias por la presentación. Hemos coincidido en algunos espacios del semillero de hermenéutica.
muy interesante el trabajo. Yo tengo una pequeña pregunta un poco relacionada con lo que dijo el profesor anteriormente respecto al título. Pareciera que lo que se está diciendo con el título del Dasein a la conciencia es como la analítica existencial del Dasein a el existencialismo sartreano de la conciencia. Mi pregunta es si tuvo en cuenta, de todos modos, la concepción heideggeriana de la conciencia, sobre todo la que aparece en la segunda parte de Ser y Tiempo, porque también hay una consideración acerca de la conciencia que me parece que es interesante tener en cuenta para hacer la distinción justamente con la noción de conciencia de Sartre. Entonces, pues solamente quería como preguntarle, porque por el título pareciera como que se pasa del Dasein a la conciencia, como si en Heidegger quizá no hubiese esa reflexión acerca de la conciencia. Entonces, era sencillamente ese comentario. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti, Han, por escucharme y por hacer la pregunta. Claro, Heidegger, sí, ya sé cuál es el capítulo a que te refieres, pero sí, o sea, recuerda que inicialmente, o sea, Ser y Tiempo, y es una de las críticas que le hace Sartre a Heidegger, eh, bueno, por, por evitar el cogito, eh, superar eso que critica Heidegger de la, de la metafísica de la subjetividad, va, va a desplazar este concepto, ¿no? Y va a tener, bueno, va a hacer su propuesta, que ya tú conoces muy bien. Y en el caso de Sartre, Sartre va a decir que no, va a decir que, sobre todo por la conferencia que yo mencionaba ahorita, conocimiento, conciencia de sí, conocimiento de sí, Sartre va a decir, hombre, este, no, o sea, no, volvamos al pollito, tomémonos como verdad política, pero hagámosles unos ajustes, hagámosles, eh, reivindiquémoslos, ¿no? Entonces, eso pues marca una diferencia, una brecha entre ambos autores, porque, eh, bueno, me permiten decir, Sartre aún tiene fe en en el cogito. De hecho, yo les decía al principio, es un cartesiano que quiere evitar caer en el solicismo, que quiere que su filosofía es una propuesta en contra del idealismo. Entonces, pero si ves, si te das cuenta, o sea, está muy marcado todavía. En Heidegger no, en Heidegger eh, la forma en la que va a ser más bien haciéndole esta crítica a Husserl de que aún conserva la idea de cogito que está todavía con prejuicios de la tradición. Entonces, ya eso marca una ruta de investigación en ambos autores diferente, eh, que bueno, pero sí, es interesante la segunda parte que estás mencionando. Bueno, diría eso, no sé. Hans, bueno, ¿quieren mencionar algo o respuesta? No, yo creo que sí estamos, creo que comprendo lo que está diciendo Arturo. Sí, lo único era Perfecto. como tener en cuenta pues esa parte que me parece muy importante, que son varios numerales o varios parágrafos del 55 del 54 al 60, pues que se llama La voz de la conciencia, y pues eso cómo se relaciona también con Sartre, pues sería interesante, justo que está viendo la relación, pues tenerlo en cuenta también, qué se avanza y qué se aporta en tanto la comprensión de la conciencia. Gracias. Ujú. A usted, Hans, muchas gracias. Tiene la palabra Oscar Iván Fernández. Oscar Iván, adelante. Buenos días a todos los presentes. Arturo, gracias por tu presentación. Soy estudiante, al igual que tú, del primer semestre del doctorado. Más va mi aporte a ponerme de pronto un poco en tus zapatos de lo que yo he sentido en mi investigación.
si bien cuando uno presenta el anteproyecto tiene cierta claridad conceptual en los autores que trabaja por un trabajo previo que uno tiene de formación, muchas veces por tantas ideas y tantos conceptos, tantas interpretaciones que uno tiene, es difícil encontrar la manera de que los conceptos se conecten y poder empezar ya a dar mi claridad, mi creación y mi interpretación, es decir, sentar mi posición filosófica. Yo siento, y en esto no recurro a mi pensamiento, sino a Federico Nietzsche, que cuando uno investiga y cuando uno trabaja, necesariamente no tiene que ir desde el principio en búsqueda de la respuesta que quiero hallar. ¿Por qué? Porque eso me va a enseguecer. Y eso es una de las críticas grandes del autor a los métodos científicos. Tenemos una inquietud y tenemos que trabajarla y tenemos que buscarla. Tenemos un propósito de llegada, pero en ese propósito de llegada la claridad no está en el inicio. La claridad está en la construcción. En esa medida que puedo sentir que es desde mi experiencia personal en la investigación en el nivel doctoral, el espacio de los coloquios permitió por la participación de los docentes que todas esas ideas empezaran a tener de pronto una conexión y que ese diálogo que se establece con pares académicos permiten claridad metodológica para ir encontrando esas respuestas a la cual se quiere llegar. En esa medida, a mí me parece que un coloquio al semestre puede resultar poco por lo enriquecedor del mismo para quienes estamos empezando el proceso de construir. Cuando yo tuve la primera reunión del doctorado, me dijeron que por lo general los estudiantes del primer semestre no participaban en el coloquio. Me parece un gran acierto que este semestre ya nos sometamos a esta experiencia porque nos brinda claridad metodológica, nos brinda aportes a nivel conceptual, a nivel de preguntas, que lo que permiten es que la investigación avance. Sería muy importante, y lo lanzo como sugerencia, que pudiésemos revisar un proceso de pronto de tener dos coloquios para que en un coloquio se presente un primer avance de corrección que ya obedece a este coloquio. Es decir, si nosotros tenemos un encuentro en la mitad del segundo semestre y otro al final de ese semestre, ya vamos a tener tres posibilidades de corrección y de mejora, ¿cierto? Aparte de las sugerencias que nos hace nuestro director, que por supuesto tiene el bagaje y el conocimiento, pero que sin embargo otros docentes y otros estudiantes nos pueden brindar claridad en lo que estamos desarrollando. Y Arturo, pues hermano, uno escribe su borrador, lo entrega, se lo devuelven y pensó que había avanzado y toca volver a escribir, pero de todas maneras eso constituye un avance porque pues ahí nos estamos aclarando. Muchas gracias y un feliz día. No, gracias a ti, Oscar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Muy chévere la oportunidad de presentar, escuchar a otras personas, porque la investigación de doctorado es como muy solitaria, ¿no? O sea, y a veces no podemos ver lo que otra persona puede ver y claro. mm, Gracias. Oscar, muchas gracias. Y Arturo, muchas gracias también por la respuesta. ¿Hay alguna otra inquietud, algún otro comentario que alguno de los asistentes, de los asistentes quiera hacer al trabajo de Arturo? Yo tomé nota del comentario y luego tendremos ocasión de evaluar y de hablar acerca de estos coloquios y de cómo de qué aspectos pues podemos revisar al futuro. Entonces, muchas gracias también por ese comentario, Oscar Iván. Gracias a ustedes, hombre, por la posibilidad de expresarnos, porque es que en realidad, Arturo, sí, yo siempre trabajé la filosofía solo, mi pregrado, mi especialización, mi maestría, y di la talla. Siento que ahora no ha sido igual, siento que necesito un par académico para el diálogo. Entonces, por eso mi inquietud.
Y ya, hermano, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Que ya se acerca nuestra hora. Pues, Arturo, yo creo que recibiste comentarios muy interesantes. Creo que este ha sido un espacio muy provechoso. Yo te agradezco mucho por la presentación, que como mencionaron, precisamente fue muy clara y precisamente porque fue clara fue que pudimos percibir qué aspectos podrían mejorarse, aclararse. Entonces yo creo que hay un aspecto muy importante, hay allí pues un mérito muy importante en tu claridad. Entonces, bueno, muchas gracias por tu participación. A todos, a todas los que asistieron a este y a los coloquios del doctorado, muchas gracias por sus comentarios y por su participación. Les estaremos enviando a los profesores y a los estudiantes los vínculos con todos los coloquios para que los revisen, para que se constituyan pues como en material también de trabajo, y también estaremos enviándoles una encuesta para tener como una primera retroalimentación acerca de los aspectos positivos, de los aspectos que podríamos mejorar de estos coloquios. Es muy importante que vamos aproximándonos a encontrar un espacio, la manera en que este espacio sea lo más provechoso para los estudiantes. Entonces, bueno, con esto entonces cerramos estos coloquios. Yo les agradezco mucho como coordinador de posgrados y en nombre del Instituto de Filosofía por su participación, y les deseo entonces un feliz día. Muchas gracias. Feliz día, gracias. Hasta luego. Ya, Hasta Feliz luego. día, gracias.